¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Debido Proceso. En esta ocasión vamos a hablar sobre cuándo se debe activar los organismos internacionales. Necesitamos agotar todas las instancias internas de la justicia ordinaria para poder reclamar nuestros derechos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Internacional de Derechos Humanos. Para eso vamos a hablar con un experto en Derecho Constitucional, como lo es el doctor Jorge Sosa, quien nos acompaña en esta ocasión nuevamente en el Debido Proceso. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por su compañía. Sí. Doctor, hay muchas personas que dicen, bueno, yo he agotado todas las instancias de la justicia ordinaria. He estado en la Fiscalía, he llegado a obtener una sentencia en primera instancia por el tribunal, se ha llegado incluso hasta casación. ¿Cuándo se puede activar el organismo internacional y cómo se realiza esta activación? En primer lugar, señalar que concentrándonos en Ecuador, Ecuador forma parte del sistema interamericano y del sistema universal. Correcto. Es decir, si usted quiere presentar una reclamación internacional, puede hacerlo ante el sistema interamericano o ante el sistema universal, pero no puede hacerlo al mismo tiempo porque está prohibido activar las dos duplicidad de mecanismos. Ahora, okay. La diferencia es que el sistema universal solo tiene mecanismos cuasi jurisdiccionales, es decir, comités, ¿ya? Y no necesariamente lo que resuelve un comité lo resuelve con ejecución inmediata. Esa es una diferencia. Okay. Mientras que en el sistema interamericano, la Comisión Interamericana, que es un órgano cuasi jurisdiccional, sí tiene su homólogo, sí, que es la Corte Interamericana de Derechos Correcto. Humanos. Es decir, que si eventualmente yo sí puedo ejecutar como decisiones jurisdiccionales las reclamaciones que se presentan al sistema interamericano, lo cual no puedo hacerlo al comité o no lo puedo hacer en el sistema universal con los comités que tienen que ver con los pactos y tratados internacionales. Entiendo. Pero como son órganos complementarios, subsidiarios, ¿sí? La segunda regla es que nadie puede acudir de manera directa a estos sistemas. ¿Cómo es entonces? Excepto en los casos en los cuales pido protección urgente, que son los casos de medidas cautelares, que sí se puede activar los mecanismos internacionales sin agotar recursos internos. Pero si usted tiene un caso contencioso, necesita obviamente probar que el país, o sea, que el derecho doméstico del país le falló a usted como ciudadano. No ha sido suficiente. Claro, es decir, que violentó tutela judicial efectiva, artículo 25 de la Convención Americana, violentó el artículo 8 del debido proceso de la Convención Americana, porque cuando usted presenta la reclamación internacional, usted la presenta en lo principal porque el sistema interno falló en cuanto a debido proceso o en cuanto a tutela judicial efectiva. Entonces, toda reclamación a un sistema internacional siempre va a implicar, ¿sí?, que yo tenga que probar de que de alguna manera los mecanismos internos no fueron eficientes, fueron ilusorios. Y en ese sentido, cuando se obtiene una resolución de la Comisión Interamericana, ¿se sanciona al Estado? ¿Se sanciona al gobierno? Se sanciona al Estado. En los dos casos, a quien demandamos son a los estados. Ok. Que los estados, una vez que pagan o una vez que son sentenciados, tengan que repetir a quienes dieron origen a las violaciones, eso es otra cosa. Claro, ellos se encargan Pero de hacer... no hay responsabilidad individual, sino que la responsabilidad es estatal. Aunque, por ejemplo, cuando yo demando a la Comisión Interamericana, sí me exige el sistema especificar quiénes fueron las autoridades que dieron origen a las violaciones. Tengo que detallarlo. Ok, por ejemplo, se me ocurre algo que se haya registrado en el tiempo de, qué sé yo, Guillermo Lazo, de Lenín Moreno o de Rafael Correa. Tengo que yo, al momento de detallar, decir quiénes han estado en el gobierno en ese momento. Por ejemplo, de un caso de un conocido expresidente de la República, ¿sí?, que yo presenté ante el sistema interamericano, ¿sí?, tuve que detallar, ¿sí?, porque fue una destitución que se hizo a este presidente. Ya sabemos quién es, pero no lo podemos decir. ¿Sí? Hubo que detallar el listado, obviamente, de las personas que de alguna manera
votaron ¿sí? por la destitución, obviamente, de ese presidente. Entonces, cuando uno presenta una demanda, si es un órgano colegiado, hay que detallar quiénes son. Ahora, por el tema de agotamiento de recursos internos, esa es la regla, pero sí hay excepciones, que es cuando yo alego, por ejemplo, que no hay las garantías a nivel interno para poder litigar o no hay las garantías del debido proceso para yo poder tener o presentar una acción o un recurso. No podría ser, por ejemplo, estados tipo dictadura, ¿sí? En el cual obviamente los mecanismos judiciales están completamente tomados por el Ejecutivo. Casos de persecución, por ejemplo, también puedo alegar yo una excepción al agotamiento de recursos internos porque yo tengo que probarle a la comisión de que principalmente me es difícil litigar en este país. Porque los abogados son perseguidos, porque las víctimas son perseguidas, ¿sí? Porque el sistema procesal está cooptado, porque no hay independencia de poder. ¿Cómo prueba eso? Sí hay cómo. ¿Cómo se prueba eso? Por ejemplo, digámoslo así, pues pueden haber casos, y efectivamente hay casos, en que ningún abogado quiere coger su caso, porque usted es una persona con un perfil tan alto, ¿sí? Político, es un opositor político. Hay países que sí pueden cumplir, no necesariamente estoy hablando de Ecuador, pero por ejemplo países como Venezuela, en el cual por ejemplo ningún abogado sería a cargo de alguna reclamación de un opositor, por ejemplo, a un gobierno. Pues tiene miedo a ser perseguido. Tiene miedo a ser perseguido. O sea, esos son, por ejemplo, excepciones que sí permite el sistema interamericano. Probar que no hay las garantías al debido proceso, que no existen los recursos necesarios para poder activar, o que sí el caso es de tan alto perfil, ¿verdad?, que nadie está dispuesto a presentar una reclamación dentro de ese país por el miedo a persecución. ¿Cómo nace este tema de yo activar el organismo? Si bien es cierto, me dice, hay que agotar todas las instancias, pero ¿se puede hacer en cualquier caso? Sí. En cualquier, ya sea penal, laboral, civil. ¿Se lo puede? Porque eventualmente, por ejemplo, la base para demandar el sistema interamericano siempre va a ser que los recursos internos o el debido proceso, ¿sí?, o los mecanismos que tenía el país fueron ilusorios, no fueron útiles o ineficientes. Entonces, básicamente cualquier caso que quede en este país o en cualquier país del sistema interamericano que lo conforman en impunidad, ¿verdad?, o que refleje una violación clara, siempre va a tener obviamente como correlato la violación del artículo 25, tutela judicial efectiva, y del 8, que es el debido proceso. Pero además también puede implicar obviamente que el tema sea un tema de libertad de expresión, de un periodista amenazado, un periodista como Rafael Cuesta, que le pusieron, por ejemplo, la carta bomba, que fue el sistema y ganó, ¿sí? Un tema, por ejemplo, de una chica, obviamente, que se suicidó y que los mecanismos judiciales generaron impunidad, por ejemplo, el caso González Luis. Yo también tuve el caso Melba Suárez Peralta, por ejemplo, en el cual se prescribió la acción penal contra los que dieron origen a una mala práctica médica. ¿Sí? En esos casos ya confluyen otro tipo de derechos como es libertad de expresión, derecho a la salud, derecho al trabajo, ¿sí?, libertad personal, que es el artículo 7, derecho a la vida cuando hay casos de ejecuciones extrajudiciales. Claro. Uno de los últimos casos, por ejemplo, que tiene Ecuador es el caso de una persona que murió estando dentro de la cárcel, dentro de un centro de rehabilitación. Ese es uno de los últimos casos que tiene Ecuador, obviamente, en contra del caso Aguas Acosta, ¿sí? Entonces, claro, la base siempre va a ser el 8 y el 25 de la Convención, debido proceso y tutela judicial efectiva, pero también usted puede tener una reclamación que tiene que ver con un contenido de alguno de los artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, digamos ya, estamos hablando del Estado ecuatoriano, pero qué pasa si yo como ecuatoriano estoy en otro país y resulta que vulneran mis derechos en otro país? Yo tengo la posibilidad también de denunciar o demandar al país que me vulneró los derechos estándares. Claro, si forma parte del sistema interamericano. Claro que sí. ¿Se ha dado por ejemplo el caso de una demanda que presentó
Ecuador contra Colombia por el caso del glifosato, por ejemplo. Sí, que hubieron obviamente afectados en la frontera, ¿no? Eso fue en la época del expresidente Rafael Correa. Yo, por ejemplo, presenté una demanda contra el Estado chileno por los ejecutados durante la época de Pinochet. Los ecuatorianos que fueron ejecutados durante la época de Pinochet. Es decir, si forma parte del sistema interamericano, otro caso famoso, el caso Tibi, francés detenido acá, que demandó también al Estado ecuatoriano por haber sido involucrado en un caso de narcotráfico y obviamente luego se comprobó, obviamente, irregularidades dentro del proceso. Es decir, si forma parte del sistema ese país, si el ciudadano, aunque no forme parte del país, siente que han violado derechos fundamentales, se puede activar. Puede presentar. Muy bien. Prácticamente mencionarlo como lo usted está mencionando se lo ve muy sencillo, pero aquí también interviene un factor muy importante que yo quiero tratarlo en el siguiente bloque, que es el tiempo. ¿Qué tiempo me toma a mí? ¿Cuánto tengo que esperar para poder activar el sistema internacional? ¿Y en cuánto tiempo se resuelve esto en la Comisión o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Vamos a hacer una pausa en el debido proceso y al regresar, regresamos con estas inquietudes. Recuerden que estamos en 24/7, noticias todo el día, todos los días. También estamos en las redes sociales, en YouTube, @eldebidoproceso. Regresamos con más. Seguimos con más del debido proceso. Estamos conversando con el doctor Jorge Sosa, experto constitucionalista, sobre cómo activar el sistema internacional. Y si bien es cierto, menciona que son dos instancias, las que se pueden agotar a través de todos los sistemas ordinarios o la justicia ordinaria, y también se puede hacer a través de una vía directa. Doctor, el tiempo es algo fundamental y muchas personas que desesperadas en su momento buscaron justicia en el sistema ordinario dicen, ya pasé mucho tiempo. ¿Cuánto debo esperar si activo yo el sistema internacional? Bueno, realmente no tenemos plazos perentorios, ¿sí? Cuando se trata de lo que son las etapas en la comisión, ¿no? Usted tiene en la comisión, tiene primero la etapa de estudio, que es en el cual la comisión ve si es que la demanda que usted ha presentado reúne características básicas, ¿verdad? Y la pasa, luego la admite al trámite, notifica al Estado y se da inicio a la etapa de admisibilidad. En esa etapa puede pasar incluso hasta 1, 2 o hasta 3 años puede pasar, dependiendo también de la prioridad que le puede dar la comisión a esta etapa. En la etapa de admisibilidad viene ya el primer informe, el informe de admisibilidad. Y con el informe de admisibilidad se le da un plazo a las partes para que presenten las observaciones de fondo. ¿Ya? Entonces, perdón que lo interrumpa. ¿Puede haber una situación que impida la admisión de la demanda? Claro. Y en el momento en que me digan, ¿sabe qué? Su demanda no puede ser admitida, ¿me dan la oportunidad de corregir lo que falta o simplemente quedo ya en indefensión? No, sí, simplemente no son mecanismos que permiten una apelación, podríamos decir. Sí, pero por ejemplo, cosas que hay que tener en cuenta para presentar una demanda, de que no se emplee el sistema como una cuarta instancia, ¿sí? O que la caracterización, es decir, la descripción que usted haga de las violaciones se relacionen con la Convención Americana. Entonces, muchos abogados cometen el error cuando presentan demandas ante la Comisión Interamericana de pensar de que están demandando ante la Corte Constitucional, de pensar que están demandando ante un tribunal penal y citan normas del Código Penal, citan normas de la Constitución, cuando la Convención Americana, la Comisión, no tiene ningún tipo de competencia para hacer control, ¿sí? O obviamente someter jurisdicción sobre temas de derecho doméstico. Lo que hace la comisión es examinar los hechos al tenor de la luz de los pactos y tratados internacionales del sistema interamericano. Entonces,
Un error que es muy usual es que la mayor parte de los abogados que no conocen el sistema van y hacen una demanda como que si fuese que están demandando a la Corte Constitucional. Claro. Y citan hasta jurisprudencia y doctrina de la Corte Constitucional que no tiene absolutamente nada que ver. Usted tiene que citar jurisprudencia, obviamente, de la Corte Interamericana. El otro punto es cuando usted no alega una excepción al agotamiento de recursos internos si no ha agotado los recursos internos. ¿Sí? Es decir, si usted plantea la demanda sin agotar recursos internos, usted tiene que alegar por qué se secciona de agotar recursos internos. Y el tercer punto es el plazo. Son 6 meses que usted tiene. Si es que se agotan recursos internos, usted tiene 6 meses para presentar una reclamación ante el sistema interamericano. Luego de los 6 meses, podríamos decir, caducó su acción internacional. Y regresando al tiempo, usted mencionaba que una vez que se presenta la demanda, pueden pasar 1 o 2 años dependiendo de la prioridad, se podría decir, para poder admitir esa demanda. Una vez que se admite, ¿qué viene? De la admisión, del informe de admisibilidad viene el informe de fondo. Okay. Con el informe de fondo, que es reservado, le dicen al Estado, ¿sí? Le recomiendan al Estado repare a la víctima, usted tiene 3 meses para reparar a la víctima, póngase de acuerdo, no hay monto, o si no paso el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, si el Estado no repara en esos 3 meses, ¿sí? Entonces le toca a la Corte decidir, a la Comisión decidir si pasa o no pasa el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ojo, por eso le digo, son sistemas en los cuales la víctima, el use standing que dice de la víctima, es decir, el derecho a poder presentar la reclamación es limitado, porque solamente la Comisión puede presentar la demanda ante la Corte. Yo lo que hago como víctima es coadyuvar, litigar con la Comisión Interamericana. Pero si la comisión decide no enviar el caso, simplemente el caso queda en comisión y nunca va a pasar a Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero ojo, en Ecuador sí se reconocen los informes de comisión como obligatorios y ejecutables. Tiene que cumplirse, sí, claro. Tiene que cumplirse, efectivamente. Ahora, usted menciona que ya se pasa el informe de fondo. Cuando se presenta la demanda, tiene que ser notificado el Estado de que existe una demanda en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es. Y ¿se pueden dar acuerdos entre el Estado y la parte afectada? ¿Existe la posibilidad de llegar a una mediación también? Claro, el efecto de admitir al trámite la demanda, o sea, una vez que la comisión ha hecho el estudio, ojo, el 90% de las demandas son filtradas en este estudio inicial. Es decir, no es fácil acceder al sistema. Okay. ¿Sí? Es decir, hay mucho rechazo de demandas que no cumplen con requisitos básicos como los que yo he dicho. Porque si no, el Estado estuviera demandado a millares surgir, ¿no? Entonces, pero una vez que es admitido, ¿sí? La comisión mismo solicita que las partes puedan llegar a acuerdos a través de soluciones amistosas, ¿no? El Estado tiene la capacidad de poder llegar a acuerdos. Ecuador últimamente no ha estado muy sintonizado con el tema de las soluciones amistosas, pero hubo una época, la época del ex procurador Juan Ramón Jiménez, en el cual no pasaban los casos a corte porque tenía el procurador esa dinámica de que los casos se resolvieran obviamente en comisión a través de soluciones o acuerdos de solución amistosa. Es decir, que para las víctimas hay también esa posibilidad de no necesariamente esperar 7, 8, 9 años, sino que una vez que ha sido admitida la demanda, que puede durar entre 6 meses y 1 año, una vez que ha sido admitida la demanda, pueda efectivamente llegar a una solución amistosa con el Estado. Ahora, y en ese sentido, al momento de que el Estado dice, bueno, recibe el informe, ¿quién se comunica o quién da el primer paso para esta conexión o esta conversación? ¿La víctima como interesada o el Estado tal vez para evitar que llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Mire, cuando el caso está todavía en admisibilidad, yo creo que es la víctima la que debe dar el paso, porque realmente para el Estado todavía no hay una obligatoriedad de atender absolutamente nada, simplemente una recomendación de la comisión. Lo que sí suele pasar con el Estado ecuatoriano es que cuando le notifican el informe de fondo, por regla general el Estado sí toma contacto con la víctima, ¿sí? Cuando hay el informe de fondo, a ver si puede firmarse algún acuerdo de cumplimiento de obligaciones para que el caso no pase a Corte Interamericana. Pero no olvidemos que cuando ya el caso está en fondo y el informe es notificado al Estado, el Estado ya tiene una obligación
de, podríamos decir, comentarle o informarle a la comisión si ha podido cumplir o no las recomendaciones que ha hecho. Reparación material, es decir, parte económica, reparaciones inmateriales, ¿sí? Obligaciones de no repetición, por ejemplo, que den capacitación a las Fuerzas Armadas, disculpas públicas, placas, claro, ¿no? Es todo lo que se conoce como reparaciones integrales, es lo que corresponde ya ejecutar al Estado, ya con el informe de fondo. Sí, algunas veces el Estado no le interesa y otras veces sí. Y de eso va a depender, obviamente, que la comisión finalmente diga el Estado intentó cumplir o no cumplió, ¿sí? Para dar una prórroga, porque se puede dar una prórroga, o sí, pasar directamente ya el caso ante Corte Interamericana. ¿Quién es el representante del Estado en estos casos? Quien litiga frente a la comisión es la Procuraduría en el país. Pero quien ejecuta las decisiones es el Ministerio de Derechos Humanos y de la Mujer. O sea, vean esa dicotomía, claro, ¿sí? Aquí en el país. Hubo una época en que la Procuraduría era la que litigaba y ejecutaba, ¿no? No obstante, en el gobierno de Rafael Correa se creó el Ministerio de Derechos Humanos y de Justicia, y ahí se dividió la competencia que se mantiene actualmente. Es decir, quien litiga, ¿sí?, ante el sistema interamericano es la Procuraduría. Pero quien ejecuta las decisiones, es decir, el pago, las disculpas públicas, las recomendaciones, la instrumentación, es el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Muy bien, estamos conversando con el doctor Jorge Sosa, experto constitucionalista, sobre activar el sistema interamericano o internacional al momento de conocer que se han vulnerado nuestros derechos. Ya conocemos el tiempo, ya conocemos los métodos para poder activar. Vamos luego de la pausa a hablar sobre los resultados. ¿Existen incumplimientos por parte del Estado? ¿Cuánto tiempo debo esperar yo para poder tener esa reparación integral que la Comisión o la Corte ha decidido o ha recomendado que se cumpla? Vamos a la pausa en El Debido Proceso y regresamos con más. Recuerde que estamos en YouTube como @El Debido Proceso y en 24/7 estamos en vivo. Gracias por acompañarnos. Seguimos con más del Debido Proceso. Gracias por acompañarnos. Estamos conversando con el doctor Jorge Sosa, experto constitucionalista, sobre la activación del sistema interamericano, del sistema internacional. Y ahora vamos a hablar sobre los resultados. Luego de que ha pasado el tiempo que se necesita para poder tener esa sentencia a nuestro favor y que se dan las recomendaciones por parte de la Comisión o se da la sentencia por parte de la Corte, ¿cuánto tiempo debo esperar yo para que se cumpla esta sentencia o esta orden? Sobre todo la reparación integral, porque muchas personas dicen, bueno, ya ha pasado tanto, yo necesito tener justicia. ¿Cuánto tiempo se debe esperar y qué pasa si el Estado no cumple? Sí, bueno, también tener en cuenta de que las víctimas luego de un proceso largo, el tema económico es importante, ¿no? No vamos a decir que no es importante, claro, porque la mayor parte de las víctimas sí buscan una buena reparación económica, ¿no? El sistema obviamente tiene sus limitaciones con respecto a estándares. Por ejemplo, el primer dogma, podríamos decir, en materia de reparación, que lo ha dicho la Corte Interamericana en varias sentencias, es que el sistema no puede ser usado para que usted se enriquezca, claro, sino que debe ser usado para que usted resarza los daños que produjo, ¿sí?, la violación, y por lo tanto restituir las cosas al estado anterior. Es decir, que también, porque también lo ha tomado en cuenta, mucho va a depender también si el impacto que se produjo de la violación, ¿sí?, era a una persona de altos recursos o de bajos recursos, porque también usted va a ver que eso hay un vaivén en la historia de las sentencias contra Ecuador. Va a haber un vaivén entre personas, obviamente, que eran de escasos recursos y que se produjeron violaciones y fueron al sistema, y personas, obviamente, que tenían una empresa. Por ejemplo, el famoso caso Chaparro Lapo, ¿no? Okay. Que tenía una empresa de
temas de plumafón, me acuerdo, ¿sí? Y que obviamente él demostró que tenía una facturación importante, lo embarcado en un tema de narcotráfico y luego demandó ante el sistema interamericano. Va a depender también usted qué es lo que puede probar como daño emergente, claro, ¿sí? Como lucro cesante, ¿sí? Y si usted piensa que hay un daño al proyecto de vida, ¿cómo puedo calcular yo, por ejemplo, mi daño al proyecto de vida? ¿Sí? Si usted era un abogado exitoso, ejecutivo, lastimosamente fue confundido con un criminal, lo balearon y quedó discapacitado de por vida. Va a haber obviamente un daño al proyecto de vida, ¿no? Claro. Y luego viene el tema del daño moral, ¿sí? El daño moral también tiene estándares que se relacionan con el derecho justamente que se ha vulnerado. ¿Sí? Si usted ha sido torturado, si nos encontramos frente a un caso de una persona torturada por militares o por la policía, obviamente el daño moral, es decir, psicológico, el trauma, va a ser mucho mayor que el que tenga que ver únicamente con una violación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Entonces, va a depender, pero para todas esas variables hay estándares con respecto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Lo que sí va a hacer la Corte Interamericana es que va a calcular el daño emergente, va a calcular el lucro cesante, va a calcular un proyecto de vida si es que usted va a alegar que hay un daño al proyecto de vida, va a calcular obviamente el daño moral dentro de lo que se conoce como compensación económica y además si es que hubieron vulneraciones, por ejemplo, que tengan que ver con un cargo que usted ejerció. En el caso, por ejemplo, en el caso de los magistrados destituidos de la Corte Suprema, caso Quintana Cuello. Okay. Además, por ejemplo, puede mandar a pagar remuneraciones que no se pagaron y que a usted le debían, adicional a la misma reparación económica que determine la misma Corte Interamericana. Todo eso va sumando. En corte, claro, okay. Eso va sumando. Sí, esos son rubros que están detallados en todo eso lo analiza la Corte, la Comisión no... Incluso los gastos de abogados también son analizados y también mandan a pagar. ¿Por qué? Porque la Corte sí tiene la obligatoriedad de determinar un monto y da un plazo a pagar, ¿sí? Que es de 6 meses a 1 año. Da un plazo a pagar. Mientras que en la Comisión Interamericana, la Comisión no determina montos y lo que solicita es que el Estado se ponga de acuerdo con la víctima. Trate de negociar. ¿Sí? Con lo cual, obviamente, viene una suerte como de yo te propongo esto, ¿sí? Y la víctima dice no estoy de acuerdo, busquemos algún tipo de arreglo, podríamos decir, intermedio. Y básicamente cuando los casos se quedan en comisión, ¿sí? Más es un convenio entre víctima y Estado lo que puede reflejar obviamente el pago de una remuneración. Distinto a Corte, en que en Corte Interamericana sí se determinan los rubros de manera exacta, ¿no? Ahora, existe la posibilidad de que el Estado, una vez que haya sido ya notificado con la orden de reparación integral, pueda pedir una prórroga para poder pagar o indemnizar a la víctima. Puede decir como Estado, o sea que en este momento no tenemos la liquidez económica para poder resarcir el daño o cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. ¿Se existe la prórroga? Bueno, cuando los casos pasan y son notificados en informe preliminar de fondo, ¿sí? Que es cuando la comisión le dice al Estado repare, pero no hay indemnización establecida, o sea, no hay monto. Los estados tienen la capacidad de pedir una prórroga si es que demuestran que están ejecutando acciones para poder cumplirlas. O sea, si ha habido algún acercamiento. Por ejemplo, no pago, pero publico las disculpas públicas o pongo la placa. Se demuestra que el Estado tiene la intención de poder cumplir, ¿no? Son cosas que la comisión puede decir, bueno, no vamos a pasar el caso a la Corte, vamos a darle una prórroga más al Estado actuando en buena fe, para que se ponga de acuerdo justamente con la víctima y llegue obviamente a una remuneración. Pero en Corte Interamericana la mayor parte de las veces no se concede prórroga porque por regla general los pagos no son inmediatos, sino que son de 6 meses a 1 año, a menos que el Estado, yo no conozco ningún caso en que el Ecuador haya dicho, deme 1 año más para pagar, porque me parece que es un tiempo suficiente para obviamente poder cubrir indemnizaciones en la mayor parte de los casos que no representan obviamente un gran impacto para el bolsillo también del Estado, ¿no? Lo que sí yo tengo que evidenciar es que de la historia de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay un solo caso todavía que el Estado haya
haya repetido contra los que dieron origen a las violaciones. Y acuérdense que la plata con la cual se paga a las víctimas es plata de todos. Claro. Pero el Estado está incumpliendo su obligación de cobrarle también a las autoridades que dieron origen a las violaciones. Que es importante porque si no, obviamente, se trata, ahí sí, si sumamos los casos, vamos a ver que a lo mejor el Estado ecuatoriano ha pagado, desde que el primer caso sentenciado, ha pagado tal vez unos 20, 30 millones de dólares, ¿no? Sí, en indemnizaciones, pero no ha recuperado un solo dólar. Entonces, eso obviamente yo creo que hace falta una mayor presencia de la Procuraduría, que es la que tiene la obligación de iniciar los procesos de repetición, que además ya están reglados en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control. O sea, además sí tenemos normas para poder recuperar obviamente esos valores. Se nos está acabando el tiempo y antes de terminar quiero que me diga, ¿qué pasa si el Estado incumple? Bueno, Ecuador nunca ha incumplido una sentencia de la Corte Interamericana. Recomendaciones de la Comisión Interamericana, por ejemplo, tenemos a un país como Ecuador que en un periodo o en otro ¿sí? No ha observado de manera clara medidas cautelares que se suelen dictar por personas que de alguna manera u otra se encuentran en una situación de vulnerabilidad o alegan ser perseguidas por el mismo Estado. Y no hablo de un caso específico, hablo ya de más de 2 décadas, ¿sí? En el cual Ecuador ha tenido al menos unas 7, 8, 9 medidas cautelares que han sido dictadas. ¿Sí? Pueblo Sarayaku, bueno, en fin, no me quiero meter en el detalle de medidas, ¿no? Pero, por ejemplo, Ecuador sí tiene un mal historial en el cumplimiento de medidas cautelares. Pueden ser demandadas como incumplimiento ante la Corte Constitucional. Y la inobservancia también, la inobservancia de informes de fondo, el caso, por ejemplo, de Rafael Cuesta Caputi, que fue demandado ante la Corte Constitucional, la Corte Constitucional reconoció que estos informes son de obligatorio cumplimiento. Claro. Hasta la fecha no hemos tenido ninguna sentencia de la Corte Interamericana que Ecuador haya incumplido, ¿sí? Pero en materia de comisión, sí han habido reclamaciones ante la Corte Constitucional, ¿sí? En el sentido del incumplimiento de decisiones de fondo, de informes de fondo, que finalmente la Corte ha obligado a que el Estado ¿sí? tenga que ejecutarlas porque las considera que forman parte del hard law, es decir, que son realmente ¿sí? derecho que es ejecutable en el plano ecuatoriano. Muy bien. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Gracias por indicarnos, darnos las pautas para poder conocer un poco más sobre la activación del sistema interamericano, de saber cuál es el proceso que se debe seguir, cuándo una persona puede activar este sistema y sobre todo, pues darnos las luces como lo acaba de hacer. Muchas gracias por su presencia aquí en De Medio Proceso. Con nosotros, amigos, será hasta la próxima emisión. Gracias a todos por su compañía. Recuerden que estamos en vivo en Claro TV, Canal 9, Extreme TV Cable, Canal 3, Divinet, Canal 12 y nos puede encontrar en YouTube como @eldebidoproceso. Un saludo para mis compañeros Sandra Armijo y Steven Reyes, que hoy no pudieron estar con nosotros por motivos laborales, pero en la próxima ocasión sí los veremos con nosotros. Gracias por su compañía. Hasta la próxima.